Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo. Desde que se inició la invasión Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, en este canal, en nuestros streamings de los jueves, hemos ido tratando de contar algo de la información que existe, de la información fiable, de la información real, sobre los acontecimientos de esta guerra, sus prolegómenos, lo que fue su preparación y cómo se ha desarrollado. Una de las cosas que hemos hecho en las últimas semanas, en más de 20 semanas, es seguir a la televisión rusa y poderle contar a nuestro público qué es lo que dice la televisión rusa y cómo se maneja la propaganda, esa propaganda que comienza con la desnazificación de Ucrania y que hoy está en el nivel de decir que todos los que están en contra de la invasión rusa son satanistas y por lo tanto son enemigos de Dios y deben ser destruidos como tales, con amplias explicaciones de cómo la Biblia justifica que nos maten a todos. Cuando vi que uno de los fotoperiodistas que estaba cubriendo el conflicto era Manu Bravo, un brillante fotoperiodista de aquí de Gijón, de la misma ciudad en la que yo vivo, me puse en contacto con él para sugerirle tener una conversación. En el momento en que lo hice, él estaba en el Donbass, precisamente en el frente de batalla, me dijo que nos comunicaríamos después cuando estuviera en Kiev. Seguimos hablando durante algunos meses y finalmente pudimos tener la conversación que van ustedes a escuchar el día de hoy. Manu Bravo, nacido en 1981, es un fotoperiodista freelance afincado en Torino, Italia, cuyo trabajo se centra principalmente en los conflictos sociales en todo el mundo. Desde 2007 ha trabajado sobre el impacto de desastres naturales, cambios políticos, levantamientos, revoluciones y guerras en países como Honduras, El Salvador, Haití, Bolivia, Kosovo, Libia, Egipto, Siria, Ucrania, etc. Durante los últimos años, Manu ha estado trabajando para varias ONG y agencias de noticias internacionales como The Associated Press y sus fotos han sido publicadas en las revistas y periódicos más importantes del mundo. También es miembro de pleno derecho de la Cooperativa de Fotoperiodistas Memo y cofundador de la revista del mismo nombre. Manu fue detenido por el ejército libio el 5 de abril de 2011 durante la rebelión en este país africano y puesto en libertad el 18 de mayo de ese mismo año. Entre las becas y premios a los que ha sido acreedor durante su carrera, destacamos en 2013 el del Club de Prensa Extranjera de los Estados Unidos, donde recibió mención de honor y la medalla de oro Robert Capa. También en 2013 obtuvo el premio Pulitzer por la fotografía de noticias de última hora. En 2014 ganó el Giornalisti del Mediterráneo, periodista del Mediterráneo en Italia, y en 2015 ganó el premio de fotoperiodismo de los premios británicos de periodismo. Vamos a escuchar entonces pues la conversación que tuvimos hace unos días con Manu Bravo. Manu, yo vi algunas entrevistas tuyas, sin embargo quisiera repetir una pregunta que es evidente que yo le he hecho a toda la gente que conozco de fotoperiodismo. Conozco a Javier Baulús, conozco a Alex Apico, que son además asturianos, son de aquí, o a Corín Dufka, que cubrió las guerras de Yugoslavia de una manera admirable, ahora está trabajando con ONGs en África. ¿Por qué? ¿Por qué en un primer momento alguien decide, mira, tengo mi cámara y quiero ir a donde la vida es más desagradable y mostrarlo? ¿Cuál es la motivación original? Bueno, yo decidí ser fotógrafo porque la motivación original era ir allí y contarlo. No quería ser fotógrafo he sido fotógrafo y soy fotógrafo de muchas cosas, pero la razón principal de coger la cámara era esta. Y bueno, mira, yo creo que te voy a decir algo que normalmente los fotoperiodistas siempre se ponen un aura de salvavidas con la que no estoy muy de acuerdo. Bueno, no es que esté muy de acuerdo, pero creo que no es algo que nos tengamos que poner la medalla. Pero bueno, hay varios factores, pero yo creo que uno era dejar vivir aventuras, ¿no? Quiero decir, parecía a un muchacho de 14 años le parecía muy interesante no estar en Gijón el resto de su vida. Y luego, bueno, yo soy hijo de médicos. Creo que por educación se me inculcó que hay que hacer lo que se pueda por los demás. Nunca fui buen estudiante, siempre fui un poco perezoso a la hora de coger los libros, con lo cual creo que deseché la medicina rápidamente y luego veía a mi padre comerse guardias como un cabrón y también me ayudó a desecharlo. Sí. Y luego, bueno,
yo me crié en un Gijón pues al final, quieras que no, pues estaban los mineros, los astilleros, los estudiantes, estaba todo el mundo revolucionado. Y quieras que no, pues yo creo que de aquella finales de los 80 y en los 90 se respiraba eh, como cierto aire de solidaridad entre vecinos, por decirlo de alguna manera, o entre compañeros de pupitre en mi clase, en mi caso, ¿no? Yo iba a un colegio público, estudié en la pública y al final, pues si no era Óscar, era Víctor, siempre había alguno que tenía el padre eh, a punto de ser despedido. Y, y creo que al final, pues todo eso fue cuajando. Luego, además, como ya nombrabas a Javier, pues en ese periodo en el que uno empieza a formarse y a tomar conocimiento del mundo, yo creo que fueron igual los mejores años del Festival de Fotoperiodismo. Así es. Y bueno, pues tenía ahí aquellas exposiciones y las proyecciones y a mí se me caía la baba y luego pues los veías por ahí tomándose cervecitas y tal y decías, joder, a mí esta gente me parece... ¿Te puedes ganar la vida así? ¿De verdad? Pues me encantaría hacerlo. Y yo creo que vino un poco por ahí, ¿no? Supongo que al final no hay una razón única para hacer las cosas, siempre es un cúmulo de experiencias lo que te van llevando a tomar determinadas decisiones y esta era la mía. En una entrevista hace 3 años, sin embargo, decías que ya la motivación no era la misma porque el peligro es lo que es, lo que tú pasaste en Libia, que te ha marcado mucho quizás es lo que te puso en la mira pública, porque generalmente el hombre detrás del objetivo no se sabe ni su nombre, no se sabe ni quién es. Pero claro, un periodista, fotoperiodista español y gijonés, yo estaba ya en Gijón aquí, detenido por las fuerzas de Muammar Gaddafi, de la bestia esta, pues era noticia. Pero él llega el 24 de... O sea, cuando yo me pongo en contacto contigo, estás en el Donbass, si mal no recuerdo, si no en el frente de batalla cerca de él, y es la primera vez que hablamos de esta entrevista. ¿Qué ocurre si dices que la motivación ya no, o hace 3 años sentías que la motivación ya no era tan intensa, que es la motivación que uno siente, además mucho en la juventud? Yo me quise ir de corresponsal de guerra a El Salvador y el director de mi revista me dio 2 bofetones y me dijo, tú no sales de esta redacción sobre mi cadáver, ¿no? pero el 24 de febrero de 2022, ¿qué es lo que piensas ante esa invasión que todo el mundo decía que no iba a ocurrir? Bueno, pues el caso es que a mí ya me pillé allí. Yo había llegado el día 4 de febrero porque tenía un encargo de una ONG en el Donbass. Es una ONG checa que se llama People in Need. Y yo llegué allí para el 4 y tenía unos días de encargo con esta agencia, con esta ONG, perdón. Y pillé trabajo, bueno, pues porque estaba bien pagado y porque me daba la oportunidad de volver al Donbass. Y además en un momento en el que, bueno, pues estaba calentándose todo el asunto. Y yo era de los que pensaba que no iba a invadir. Si te soy sincero, yo me acuerdo con todos mis colegas y me preguntaban, Manu, tú que has estado allí, ¿cómo lo ves? Y a mí es que me parecía, pues yo creo que lo que nos parecía a todos, ¿no? Surrealista que fuera a pasar eso. O sea, me parecía volver a guerras casi napoleónicas de conquista y entonces, o a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no lo pensaba, pero luego bueno, el caso es que me quedé allí y ya como una semana, 10 días antes, empecé a colaborar con el Wall Street Journal, que es un periódico con el que yo colaboraba bastante en España, en Oriente Medio. Y el día 24, yo estaba en el Donbass con Tom Groove, tiene nombre de bajista, pero es escritor. Y la verdad que nos llamaron
pues eso de las 6:30 de la tarde del día 23 y nos llamó el jefe de seguridad del Wall Street Journal que saliéramos del Donbass, que fuéramos hasta Dnipro, porque tenían informaciones muy fiables de que iban a invadir. Yo me puse de muy mala hostia, porque digo, joder, pues yo no creo que vayan a atacar, pero si atacan, supongo que tendremos que estar aquí. No en Dnipro, ¿no? Y cuando llegamos a Dnipro, que ya eran las 12 de la noche, nos dijeron que cruzáramos el Dnieper y que condujéramos 2 o 3 horas más y durmiéramos en algún sitio, digamos, más seguro. Y nada, nos pegamos la paliza y tal, y cuando me acuerdo que estaba en calzoncillos a punto de meterme en la cama, eran las 4 de la mañana, 4, sí, y me puse a mirar el Twitter. Y bueno, pues no, salía que Putin había anunciado que se declaraba la guerra, que empezaba la invasión y tal y cual. Y a los pocos minutos pues escuchamos unos cazas sobre la ciudad en la que estábamos, que es Uman. Nosotros pensábamos que era un sitio tranquilo, alejado de todo, y resulta que tiene una base aérea y un depósito de municiones. Vaya. Y nada, pues nos tocó ponernos chalecos, vestirme a toda hostia, porque el chaleco de calzoncillos quedas muy mal, y pasar unas cuantas horas en el sótano, pues eso, viendo cómo bombardeaban y tal. Y luego, pues el equipo se dividió, el escritor y el fixer fueron en dirección a Lviv, a eso de las 8:30 de la mañana, y yo subí con Dave, el tío de seguridad, subimos hasta Kiev. Y bueno, pues un poco asimilando y también, o sea, más asimilando un poco la realidad esta que te parece un poco grotesca, y también asimilando un poco, pues quizá el error, digamos, de análisis que yo había hecho, ¿no? O sea, me parecía increíble que estuviera sucediendo y me parecía increíble que... porque recordaba inmediatamente conversaciones con ucranianos que decían desde 2014 que esto era una guerra con Rusia, y yo les decía que, bueno, pues era una guerra civil patrocinada con Rusia y que tal y cual, y que si Putin quisiera estaba 4 días en Kiev. Bueno, también eso era lo que creían. Vamos a ir un poco atrás porque dices regresar al Donbass. Tú habías tenido ya trabajo en Ucrania, sobre todo, digamos, a partir del Euromaidán, porque ahí es donde empieza el problema principal que me hace buscarte, y es la guerra entre los hechos que existen y que se pueden cubrir con un cierto nivel de honestidad, aunque no se logre la objetividad plena. Esto los periodistas lo hemos debatido ya suficiente, y están las narrativas que pretenden que esos hechos no sean lo que la gente está viendo, ¿no? Entonces, tú habías estado previamente en Ucrania. Sí, yo entré a Ucrania cuando sucedió lo de Crimea. Yo no estuve nunca en el Euromaidán. Yo de aquella estaba trabajando para AP en Cairo y me había sacado el hombro en un periodo vacacional en casa de mis padres, con lo cual estaba, digamos, en dique seco cuando empezó la historia de Maidán, y empecé en Crimea, y luego ya enseguida, pues de ahí salté al Donbass, bueno, como 15 días después de que pasara lo de Crimea, o 3 semanas, vine para casa y me fui al Donbass, que era principios de abril de 2014, no había sido ni el referéndum todavía. Y desde entonces, pues he acudido, digamos, una media de una vez al año a hacer algún trabajo. Algunos años más, el año 2016 creo que no fui. Pero vamos, quiero decir, el Donbass me lo conozco casi como el patio de mi casa. Bueno, pues entonces la pregunta es indispensable para entrar en la narrativa. ¿Qué tal los nazis ucranianos? Por todos lados, pululan. Bueno, pues pululan, no nos vamos a engañar, o sea, sería tonto decirlo, pero pululan, o sea, me imagino que igual que en Rusia, o que igual que
que esta mañana, ¿no? Vamos, pero que no controlan el país, que es no, un poco la idea de la operación especial, que no todavía no se le, creo que ya se le puede llamar vaina, guerra en Rusia, pero oficialmente es la operación militar especial. O sea, a mí es que todo esto me parece fantasioso. O sea, a ver si me entiendes, me puede parecer hasta en un momento dado una tara mental, ¿entiendes? O sea, creerte esto. Quiero decir, puedo incluso haciendo el esfuerzo creer que los rusos, después de años comiéndoles el coco, se pueden pensar que los ucranianos son nazis. Hasta ahí. Quiero decir, controlas todos los canales de televisión, patatín, patatán, pero vamos, que gente que está aquí, que tiene acceso a la información, al final acabe empezando a construir relatos a través de Twitter o de medios, yo qué sé, soy más rojo que la hostia.com, pues entonces a mí estas cosas me parecen un poco preocupantes. No hay un nazi, no hay un asiento nazi en el Parlamento, es decir, aquí tenemos 50 y pico de Vox que no son nazis, pero sí. Este es el punto. Yo recuerdo, en los primeros meses de la guerra estuvo por ahí alguien a quien conocemos tú y yo, que es Patricia Pérez Simón, y yo recuerdo que entrevistó a un batallón anarcocomunista, que bueno, ese sí es, yo soy más rojo que todos ustedes, y díganme que no, y les preguntó sobre el tema, y ellos decían, pues es que no, sí los hay, como en todo ejército, pero ni siquiera el batallón Azov responde a la historia que les han contado, ¿no? Y sin embargo, yo, en España, gente de izquierda, si quieren light, pero gente de izquierda, llevo esto a una serie de personas y esta serie de personas me dicen, no es aceptable. Engañaron a Patricia, que es una mujer también de izquierda, digo, indudable. Esto no puede ser así. Y ha sido una lucha de 14 meses contra la narrativa. Entonces, antes de ir al frente contigo, porque quiero hablar de lo que pasa en el frente, es cómo vives tú este choque narrativo entre lo que tú ves en Ucrania durante 9 años, desde el 2014, desde la toma de Crimea, que si mal no recuerdo es en marzo de 2014, hasta el 24 de febrero de 2022. A ver, es que además la narrativa, es que vuelvo a lo mismo, o sea, ya no es la narrativa, la historia también está en la intensidad de la narrativa, ¿no? O sea, ahora mismo es como en mala hostia lo vives, porque estás viviendo, a ver si me entiendes, no es que haya trabajado solo en Ucrania, en el lado ucraniano, yo he trabajado en los dos lados. Es decir, entonces, en un momento dado, o sea, yo he llegado a recibir un Twitter en el que con una foto mía de 2015 se me informaba a mí de que bombardeaban en Donetsk. Digo, muy bien, ¿quién te crees que ha hecho esa foto, tonto del culo? Entonces, quiero decir, pues te pone de muy mala hostia porque al final lo que te das cuenta es que hay gente por ahí con necesidad de creer, digamos, en ciencia ficción para mantener determinada dogma, ¿me entiendes? Son gente dogmática y da igual la realidad como se la expliques, y el problema de todo esto es que al final se están generando grupos de presión que están justificando de alguna manera o de muchas maneras están justificando una invasión a un país independiente, legítimo, soberano, y se justifica que en un momento dado pues hay gente que tiene que morir por una causa que se mantiene en una ficción, pues obviamente te pone muy mala hostia. Sí, absolutamente. Lo que tenemos es la explicación, la narrativa es, la OTAN estaba provocando, yo no sé, la OTAN está en los países, en Lituania, no me acuerdo que es Lituania, Estonia, la que tienen en frontera con Rusia desde hace muchísimos años y no pasaba nada, pero nuevamente se cree la narrativa. Pero ocurre esto, es una invasión imperialista
en el sentido más estricto del término, no el imperialismo analizado a través de la teoría marxista, clásica, no, es imperialismo, tú lo ubicabas como las guerras napoleónicas, una guerra de conquista, una guerra que rompe contra el derecho internacional y con el propio derecho ruso, que en 1991 reconoce la independencia de Ucrania con las fronteras que fueron violentadas desde 2014. ¿Qué significa esto para la gente de la calle, para los ciudadanos, para los civiles, esos civiles que han huido a Georgia, a Polonia, a Finlandia, esos civiles que han sido las víctimas que muchos no están viendo y tú los has tenido que ver, ¿no? A ver, esto es, ¿qué significa? Pues significa, pues en muchos casos, volver a empezar de cero o el que tenga suerte. Es decir, hay mucha gente que se ha ido, que dentro de lo que cabe vamos a considerar, yo nunca he visto refugiados tan afortunados y me alegro de que sea así. Me alegro de que sea así, me alegro de que los refugiados, de que la gente se haya volcado. Una pena que no lo hagamos con otros muchos países. Correcto. Pero a mí me parece estupendo. Seguro que se puede hacer mejor también, pero ha habido y sigue habiendo una solidaridad tremenda, ¿no? con la gente que se va de Ucrania. Pero joder, luego te paras a pensar que al final, pues todos estos hombres que se han tenido que quedar, porque al final, y esto también entra en la narrativa, ¿no? Zelensky tiene prisionero a su pueblo. No, señor, la Constitución dice que tienes que defender tu país. No te invaden, ¿entiendes? Y te tienes que quedar, es una putada. Pero por lo menos este señor tampoco se ha ido. Eso es respetable, ¿no? Pero bueno, y toda esta gente que la ves, pues que al final, pues no lo sé, compartes trinchera con chavales que estaban aquí igual en Tenerife, en yates de lujo, ¿cómo se llama? De capitán de yates de lujo, que dices, joder, tío, te estarías pegando una vidorra y te has venido a casa a pegarte de hostias. Eso es una vida pensada. Cuando ese chaval caiga, pues será la novia, será no sé qué, te las vas viendo, desde el primer día. Entonces, lo que ves es lo que ya has visto muchas veces. Pero también, pues estás viendo que joder, que han truncado un país entero, que no. Vuelvo a lo mismo, Ucrania tiene y tendrá muchos defectos como todos los países y todas las sociedades, pero era un país que en los años que yo llevo yendo ahí a trabajar, pues veías, a ver, hay zonas, Kiev es una ciudad totalmente cosmopolita, y bueno, pues vas viendo, en el Donbass se está invirtiendo bastante dinero, aunque solo fuera porque la gente pasaba a cobrar la pensión y viera que en Ucrania se vivía mejor que en el Donbass, quiero decir, así. Bueno, no lo sé. Hay que ganarse también los bolsillos de la gente, ¿no? Claro. Y la calma y la tranquilidad y la estabilidad. Bueno, pues veías que era un país que con sus problemas iba tirando y con sus zonas deprimidas, pero bueno, veías que era un país que apuntaba maneras, que se dice. Y de repente ves que todo eso se corta, ¿no? De alguna manera. Sí que es cierto que están volviendo a retomar un montón de cosas, ¿no? Es decir, hay vida cultural, hay toque de queda a las 11, pero en Kiev hay una vida cultural de la hostia, puedes ir a un bar, puedes ir a la ópera, puedes ir a conciertos, que esto a mí me parece un ejercicio de resistencia brutal, una contradicción horrible, porque luego cuando vienes igual del Donbass y llegas a Kiev y ves a la gente pasándolo bien, y los otros muchachos allí, dices, pero bueno, que veías eso, entonces pues me da la sensación de que todo eso, pues y todo el desarrollo que puede necesitar Ucrania va a sufrir un parón y un retroceso de la hostia, y esto obviamente pues afectará a una gente que empezaba, por decirlo de alguna manera, empezaba a sacar la cabeza del pozo. Yo me he preocupado mucho porque las lecturas geopolíticas son, bueno, al gusto del espectador, ¿no? Esto es como tirar el tarot. Finalmente hay
predictores o profetas geopolíticos para todos los gustos y para todo lo que sea, y al final pues, alguno va a tener razón, como los que hacen predicciones para el año próximo, ¿no? Pero me parece que el análisis geopolítico oculta o tapa de alguna manera la realidad humana. Hoy leía yo un reportaje espectacularmente escrito en el New York Times sobre los 3 responsables de hacer el análisis, el levantamiento forense del tiroteo en Sandy Hook, que es tratar con niños, grandes cantidades de niños asesinados de una manera aterradora, y de la obligación que siente esta gente de documentar aquello que es el horror límite, el horror máximo, que es el que se ejerce con los niños. Y esto es lo que están haciendo ustedes también de una u otra forma. ¿Alguna cuestión que te quede más en el cerebro que en el sensor de la cámara, que te mueva más de todo lo que has visto en las veces que has bajado hasta el frente de batalla, en los lugares donde están los civiles que no pudieron huir? A ver, hay gente que ha estado viviendo, o sea, porque esa línea en 2015, con los acuerdos de Minsk, esa línea se queda más o menos estable hasta 2022. Entonces, pues no lo sé, hay ciudades que se han quedado en tierra, en pueblos que se han quedado en tierra de nadie. Hay gente que sigue viviendo en pueblos que están en el frente, que solo viven ellos dos. El pueblo se ha ido todo el mundo. Y bueno, yo, mira, me acuerdo cuando fui con esto que te contaba de la ONG y tal, fuimos en una ciudad que ahora ya no existe. Se llama Marinka. Se llama Marinka, pero solo quedan, bueno, no debe quedar una casa en pie. Allí fuimos a ver una señora que, si no recuerdo mal, se llamaba Lidia, tenía 80 y pico palos y tal. Y vivía, o sea, te digo, por el muro, o sea, pegado al muro de su casa empezaba la trinchera. ¿Vale? Estaba la escalera de la trinchera, ya te metías y ahí estaba su casa con paneles y tal, y la señora pues era muy mayor, vivía con un gato de la casa que tenía 2 habitaciones, tampoco te creas que más, vivía solamente en una para no pasar frío, una historia de resiliencia, le dicen ahora, ¿no? Yo le digo no sé, de echarle huevos, y no se quería mover y tal. Y a esta señora la quise ir a ver 2 o 3 días antes de la guerra, y la llamó el periodista que habla ruso, yo no hablo, y la señora básicamente estaba ida, realmente ida, no paraba de decir que no fuéramos, que eso era un desastre, que no sé qué, que no sé cuántos. Aquello era antes de que empezara la invasión, ¿no? Había subido la intensidad de los bombardeos del otro lado y tal, pero bueno. Y ahora, por ejemplo, pues cuando veo imágenes de Marinka, que ya no queda nada, me pregunto, obviamente esa señora está muerta, ¿no? Pero te quedas un poco así y dices, joder, no sé. A la muerte no se acostumbra uno, ¿no? La gente que está fuera de estos ambientes cree que te endureces tanto que te acostumbras. Conozco médicos, conozco socorristas, conozco fotoperiodistas, conozco científicos forenses, y la muerte no es algo a lo que uno se acostumbre, ¿no? A ver, yo no creo que te acostumbres. Yo creo que te aprendes a poner la armadura bien, ¿no? Es decir, al final lo necesitas para trabajar, y en tu trabajo sucede eso, ¿no? Y tienes que ser también lo más efectivo posible. Y otra cosa es que en un momento dado, cuando sales del trance, ¿no? Pues, y te baja la adrenalina y tienes tiempo para reposarlo. Esto a veces ni siquiera sucede durante todo el viaje, ¿no? Es decir, al día siguiente vas a tener otra vez lo mismo. Entonces, ¿para qué te vas a quitar la armadura para dormir si te la vas a tener que poner mañana? Sería un poco el razonamiento, que creo que hacemos de forma inconsciente, ¿no?
Porque claro, digo, pues al final cuando te llegas aquí y te bajan las pulsaciones, empiezas a ver el material con más tiempo, porque allí lo hiciste a toda hostia, porque tienes que enviar las fotos y siempre se te pasa algo. Entonces empiezas un poco a pasar por todo eso. Obviamente, cuando te toca muy cerca, muy cerca, muy cerca, o sea, tanto en el plano emocional como en el plano físico, es decir, el impacto es mucho más heavy que cuando llegas y la gente ya está muerta. claro. Tengo una pregunta sobre los rusos. Los rusos que han sido llevados a la guerra, tenemos casos desde los convictos de Prigozhin en Wagner, hasta los jóvenes que realmente no, según se nos dice, según se cuenta, no tenían idea que iban a invadir Ucrania, estaban haciendo unos ejercicios militares y de pronto se dieron cuenta que habían cruzado la frontera y se dirigían a Kiev y les estaban disparando con fuego real, no con fuego de ejercicios militares. ¿Has tenido oportunidad de interactuar o de ver a Sí, estos sí. rusos que han estado presos y que se encontraron de pronto en medio de esta guerra? ¿Hay convicción patriótica en todos ellos? La lucha por la supervivencia de Rusia, que vende constantemente la tele rusa, que aquí recorremos en este canal, tratamos de pasar todas las semanas por lo que dice Solovyov y lo que dice Olga Skabeyeva y Margarita Simonian. Hay este patriotismo, hay este asombro, hay este no entender por qué están allí. ¿Cuál es lo que se siente cuando uno está frente a estos chicos de prisioneros de guerra en el frente de batalla? A ver, a mí, que yo creo que igual también es porque me tomé 45 días de talego en Libia y también he sido prisionero. Uh-huh. No de un equipo, no del equipo contrario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, pero bueno, al final no dejas de empatizar un poco. Lo que pasa es que, bueno, un poco bastante, ¿no? Putada, o sea, al final te han jodido la vida a ti también. ¿Qué es lo que Claro. pasa? Cuando hablas con esta gente, al final, es decir, no conozco un prisionero culpable. No sé si Ya. me entiendes. Uh-huh. Entonces, lo que sí que, mira, he estado bueno, he estado en situaciones en las que se ha capturado a gente, ahí digamos, cerca del frente, ¿no? Que llegan los otros con el prisionero, pero obviamente ese es un momento en el que no compartes nada más que el espacio para la foto, si te dejan. Eh, y luego estuve en un campo de prisioneros hace unos meses y bueno, pues ves a mucha gente que sí, que te cuenta lo típico, pues sí, pues mira, estaba de recluta forzoso, me llamaron, me dijeron que iba a estar en la segunda línea y me vi en la primera, ¿no? Y es un poco una historia bastante recurrente, o sea, o les han aleccionado antes de venir para acá que tenía que decir eso, o esto sucede de verdad, ¿no? Obviamente, pues habrá motivados, pero esta gente pasa un poco más. Supongo que al final, pues o se callan, no es el momento de decir viva Putin, ¿no? Como Ah, estás en bueno, una cara. claro, es evidente. Eh, Y bueno, hemos estado con gente de Wagner que estos, pues, hombre, yo lo que sí te puedo decir es que son todos, son todos prisioneros y les han dicho lo mismo y que su entrenamiento básicamente era reptar. Les enseñaron a reptar 3 semanas enseñándoles a reptar. Básicamente, o sea, es a lo que vale, si eres carne de cañón. Y te cuentan cosas muy bizarras, ¿no? Porque ahí sí que es básicamente tú sales ahí y si retrocedes te matamos a tomar por el culo, o sea, no hay vuelta atrás. Y si hay intercambio de prisioneros, esos tíos los van a matar también. Y luego cosas muy interesantes. Me acuerdo, ambos, uno iba con una pulsera roja y el otro con una pulsera gris. Y esto es que los marcan, tienen a los que tienen VIH de rojo y a los que tienen hepatitis de gris con una pulserita. Y bueno, no lo sé. O sea, es decir, andan metiéndolo todo, todo. sí, no, yo me acordé al oír por primera vez esta idea de que si retrocedes morirás, que esto pasó en el frente en la Segunda Guerra Mundial por órdenes de Stalin.
que evidentemente era una situación totalmente distinta porque te estaban invadiendo, pero la retirada siempre ha sido una estrategia militar que al parecer se excluye en la mentalidad militar rusa. Hoy precisamente también, o ayer, leía yo un problema que están teniendo los convictos de Wagner, que aquí en el canal vimos el vídeo de Prigozhin diciéndoles a los internos en una cárcel por qué tenían que irse con Wagner, sean 6 meses y te perdonamos todo. Y gente que ya ha hecho los 6 meses, ya ha sobrevivido los 6 meses en Ucrania y ahora está de regreso en Rusia y delinquiendo con la tranquilidad de saber que en todo caso, pues lo peor que les puede pasar es otros 6 meses en Ucrania. ¿Cómo son, por el otro lado, los combatientes y las combatientes, porque sabemos que están allí, ucranianos con los que has interactuado? ¿Qué diferencias podrías marcar? A ver, hay una cosa que esto es impepinable, o sea, es su casa. Esto ya te cambia, yo creo, muchas cosas. O sea, es que sí. Es su casa y te conocen, porque habéis sido muchos años enemigos íntimos, ¿no? Y bueno, pues sois vecinos, es lo que te viene, y encima, pues en cada ciudad que has liberado, pues hay matanza que investigar, fosa común que abrir, o sea, es como una especie de, no sé, de decálogo. Sí. Decálogo del ejército ruso. Pues nada, ahí lo tienes. Entonces, bueno, pues esto, es decir, obviamente la motivación es mucho más alta. Es decir, yo no me puedo explicar una resistencia como la que está habiendo en Bakhmut sin una extrema motivación. Sí. O sea, más allá de que la calidad del ejército ucraniano me parece o está dando la sensación de ser un ejército muy efectivo, que aprende muy rápido. Quiero decir, tiene sus cagadas también, bien gordas. Pero bueno, lo que es las unidades más preparadas del ejército ucraniano me da la sensación de que están bastante más preparadas que las mejores fuerzas rusas, ¿no? Y el soldado de a pie, la soldado de a pie goza de una motivación excepcional, ¿no? Quiero decir, un muerto inmediatamente es transformado en un mártir, en un héroe. O sea, son estas cosas que al final es un poco darle la vuelta a la tortilla, ¿no? En vez de decir algo que baje el ánimo, pues eso, una inspiración y ahí está. Diríamos que tienes 2 experiencias, la del frente y la de Kiev. Vamos a volver un momento a Kiev. Decías que en Kiev se reconstruyó del primer ataque, en 5 días se tomaría Kiev y se recuperaría Ucrania para la madre Rusia, que es lo que siguen vendiendo que hay que hacer los propagandistas de Putin. Pero, ¿qué más te cuenta Kiev en sus imágenes, en su gente? Y en esa política, yo siempre lo digo, Zelensky es un hombre de derecha, de esto no tengo yo ninguna duda, simplemente es leer sus discursos, ver lo que hizo para llegar a donde llegó. Pero como hombre de derecha es un líder que tiene una relevancia que, hombre, cualquiera, izquierda, derecha, centro, arriba o abajo, quisiera líderes así. ¿Qué te cuenta Kiev cuando recorre sus calles después de haber estado en el frente? A ver, esto es... A ver, yo... Es que Kiev, salvo el toque de queda, te digo, es que da la sensación a veces de una absoluta normalidad. Es decir, obviamente, pues de vez en cuando tienes una alarma antiaérea, tienes que ir bueno, cada vez va menos gente, hay que decir. Yo qué sé, pues al metro, tienes sus movidas, de vez en cuando pues te llegan unos drones o tal, pero hostia, quiero decir, es que Kiev se murió de un día para el otro. O sea, es que era una ciudad con mucha vida y de repente se apagó por mucho tiempo. Vamos, o sea, yo recuerdo que era ir por Kiev vacío, y Kiev, o sea,
íbamos con el coche toda hostia, no había nadie. No había nadie, ibas de un sitio a otro porque pasaban historias y salvo algunos checkpoints, que claro, los checkpoints ya empezaron a ser a partir igual del segundo o tercer día, ya cuando ves un poco que se empieza a organizar la cosa. O sea, si Kiev hubiera estado 25 kilómetros más cerca de la frontera, igual le sale. Bueno, yo podría estar una hora hablando contigo porque además el asunto, al tiempo que me apodera, me preocupa mucho. Cuando ese Gijón en el que tú viviste el despertar de tu vocación como fotoperiodista, es el Gijón que yo empecé a conocer. Yo empecé a venir en 1992 como escritor policíaco y para la guerra para las guerras yugoslavas, recuerdo aquella caravana brutal que salió de Gijón hacia Mostar, con víveres y con apoyo y con un montón de gente que les decía sobreviviréis, ¿no? Mientras tanto yo estaba en uno de los primeros trabajos, los primeros esfuerzos por internet, que fue el apoyo a Sarajevo, la Sarajevo Pipeline, donde se conectaban una hora al día para bajar y subir mensajes. Se conectaban por teléfono unos franceses desde Sarajevo y lo único que podías decirles es: mira, sobreviviréis, no cejéis, que es estar muy lejos de donde está verdaderamente el horror. Pero yo sentía que había una unión muy clara, una claridad ideológica en la idea de que la agresión serbia no era en ningún momento aceptable, que era necesario defender a los musulmanes y a los albaneses y a las personas que estaban siendo étnicamente limpiadas con una motivación claramente nazi en la antigua Yugoslavia, que Tito habría llorado tanto. ¿Cómo les digo ahora? Estos mismos compañeros, estos mismos amigos, estos mismos, no correligionarios, pero a ver, la izquierda puede cambiar mucho en medios, pero los ideales siempre están allí: igualdad, solidaridad, plenos derechos con plena libertad, justicia, igualdad. ¿Cómo les cuento, cómo les contamos la historia para que salgan de esta narrativa donde la paz es la entrega del 25% de Ucrania a Putin, como si eso fuera a satisfacer las ansias conquistadoras y de recreación del imperio ruso que ha expresado Putin que tiene? ¿Cómo lo contamos? Pues yo creo que no lo estamos contando mal, joder. El problema es cómo hacer que escuchen esto y no lo otro. Esta es la gran pregunta, porque yo creo que se está contando bien. ¿Entiendes? O sea, hay muchos profesionales de terreno, con mucha experiencia. Hay medios invirtiendo mucha pasta en esto, haciendo las cosas bien. O sea, hay medios que no han movido sus corresponsales de Moscú. ¿Entiendes? Y siguen informando en Ucrania y hay medios que no lo sé. O sea, quiero decir, se está contando bien. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema, pues un poco radica en todo este mensaje, digamos, de la prensa y el enemigo, ¿no? De nosotros. A mí hay un tío que me paga un pastizal de la hostia porque yo, no sé, me invente fotos o me invente. Vamos a ver, no es así. Quiero decir, todos los medios tienen unos intereses, pero señores, aquí, quiero decir, desde luego lo que no nos interesa a ninguno, no he visto ningún medio que esté patrocinando la puta guerra. No sé si me entiendes. No he visto ningún medio que la haya buscado. Y al final, bueno, pues los medios, como todo, tienen sus defectos, pero usted se cree que un señor que no ha puesto el pie aquí en su vida va a tener una noción de las cosas que han pasado delante de mis ojos. O sea, me va a decir lo que yo he visto y lo que no. Es que estamos en ese punto. Joder, al menos concédame la legitimidad pero entonces, cuando tienen que empezar a conceder determinada legitimidad, entonces ya llega, es que eres un nazi, es que apoyas a los nazis, es que ucronazi, es que cuánto te pagan, y enseguida el debate se ha ido a cualquier otra cosa en la que ellos, pues, quiero decir, pues
pues puedan sacar balones fuera y puedan tener algún atisbo de- de victoria ideológica sobre la persona que está ahí y más legitimidad, ¿no? Que al final es, si yo entro en el insulto y entro en esta guerra, pues al final a insultarnos tenemos los dos la misma legitimidad. Yo lo he repetido, lo voy a seguir repitiendo hasta que me canse. Si no sirve de nada, pues se intentó. Pero todos los medios tienen un sesgo, efectivamente, pero no todos los medios son Rosilla 1. Rosilla, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se dice en ruso. No todos los periodistas son Soloviov. Y mucha gente, cuando hago la tele rusa en este canal, uno de los comentarios recurrentes semana tras semana es, bueno, pero es lo mismo que hace la CNN. Y dices tú, no, es que ciertamente no es lo mismo, sin que sea una defensa a muerte de la CNN, pero no es lo mismo que hace la CNN, la NBC, la Associated Press. No es comparable, pero esto facilita, le tranquiliza mucho a la gente pensar que todos mienten igual, ¿no? Sí, y obviamente, pues también hay, quiero decir, que al final todo esto, pues si viene de Perico de los Palotes, vale, pero es que todo esto luego lo estamos viendo a través de representantes políticos, de ex vicepresidentes del gobierno, o sea, de gente que en un momento dado, pues hay ¿me entiendes? Su mensaje se escucha como si fuera algo más de peso, ¿no? Y quiero decir, al final, volvemos a lo mismo. A mí estos pobres diablos, pues me parecen pobres diablos. Yo muchas veces lo digo. O sea, estos señores tenían el mismo seso cuando no había Twitter. Lo que pasa es que esto lo escuchabas en el bar y no te ponías tan de mala hostia porque Cierto. no iba. ¿Entiendes? Pero claro, cuando ya empiezas a ver que se legitiman eh, invasiones en base a nazis o la OTAN le estaba provocando, vamos a ver. Es decir, este país podrá hacer las negociaciones de lo que le salga de los cojones con quien le salga de los cojones. ¿Entiendes? O sea, quiero decir, porque luego además es que, vale, muy bien, no quieres tener frontera con la OTAN, entonces vas a invadir Ucrania, que es el único país que te hace frontera con Polonia, que es la OTAN. Muy bien, un aplauso. O sea, es jugada maestra, ¿no? Y la gente pues traga por... Entonces, a mí estas son las cosas que me preocupan, porque al final entiendo que cuando hay unos políticos haciendo ese tipo de historias, que ellos no tienen ningún interés en Ucrania, ¿no? Y el rollo ideológico, pues yo creo que es por atar a esos cuatro colgados, porque también Sí, votan. sí. Y me da la sensación de que al final es todo, pues es que a esos cuatro colgados, pues igual les interesa mucho mantenerlos, dada la que está cayendo. Igual es que la venda. Y es una de las razones por las que quería yo tener esta conversación contigo, porque realmente ha sido, es deprimente a veces escuchar eso. Una pregunta, no sé, porque tendrás una opinión y sea una previsión geopolítica como todas estas profecías inútiles, pero de buena voluntad, por lo menos la tuya será de buena voluntad. Ucrania puede ganar esta guerra, y me refiero, ganarla, quiero decir, regresar a las fronteras que reconoció Yeltsin en 1991. A ver, esto es que esta es la pregunta del millón, pero yo lo que realmente creo es que le puede pegar un golpetazo a Rusia que cuando se sienten a la mesa de negociaciones la cosa puede ser muy distinta. Eh, obviamente ellos verán hasta dónde quieren seguir, pero lo que está claro es que yo no creo que el apoyo de la comunidad internacional pueda mantenerse en estos volúmenes durante mucho tiempo. O sea, quiero decir, tarde o temprano entiendo que va a pasar factura bueno, pues a los políticos de turno, ¿no? Y creo, lo que sí creo es que Ucrania tiene que hacer avances rápidos y está contra el cronómetro. No se puede permitir una guerra de desgaste, no, Claro. simplemente no se puede permitir. Lo que creo es que en un momento dado el ejército ruso se ha demostrado muy incompetente pese a tener unas armas de la hostia. Lo que no sé es las armas estas de la hostia hasta qué punto, y no hablo de las bombas atómicas, yo no creo que, también me equivoco otra vez, pero vamos, este señor chiflado pues
Es decir, es que luego tengo miedo que le den al botón y la ojiva no salga ni de la base, o sea, se caiga ahí mismo. Porque teniendo el ejército como lo tienen, pues cualquier cosa puede ser. Pero bueno, sí que creo que en un momento dado puede haber, si la ofensiva si hay una ofensiva buena y entran, puede haber un desplome muy gordo del ejército ruso, porque no me da la sensación de que tengan mucho más. No me da la sensación de que tengan mucho más. Y me da la sensación de que la moral es baja también, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues al final pues, tienen también sus problemas entre el ejército regular y Wagner. Es decir, hay muchos dimes y diretes por ahí que parece que hacen un ejército poco eficaz. Si tomaran todo, pregunta del millón, que creo que se van a sentar a la mesa de negociaciones con una posición de poder bastante interesante, sí. Pues, muchas gracias, Manu, de verdad, de verdad. Vuelves a Ucrania, supongo. Para la ofensiva de primavera. De momento estoy aquí unas semanas ya aquí en Asturias y más que me voy a quedar. ¿Estás aquí en Asturias? Sí, estoy en Oviedo, que es la moza. Bueno, ya nos podíamos haber visto. Si no te veo antes, llévate un abrazo grande a Ucrania. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, gracias por tu trabajo, gracias por tu tiempo y gracias por tu entrega para que la gente se informe, porque la verdad sigue existiendo, sigue teniendo valor y tenemos que seguirla defendiendo, y ustedes son verdaderamente el frente de batalla en esta lucha. Muchas gracias, Manu. Gracias a ti, un abrazo fuerte. Igualmente. No tengo mucho que añadir en este caso, solo reiterar que los hechos existen, que la verdad existe, que la información no es lo mismo que la desinformación y que la realidad objetiva existe. La realidad no es algo que ocurre allá afuera, la realidad es nuestro patrimonio para cambiar incluso el mundo. Y el mundo, lo hemos dicho aquí, se puede cambiar. Basta echar una mirada al pasado para ver cómo los seres humanos hemos cambiado el mundo. Y si queremos incidir en cambiarlo para mejor, todos necesitamos conocer la realidad, conocer la verdad, y no solo eso que nos han dicho que son las narrativas, porque no todas las narrativas son iguales. ¿No cree usted?